Pues buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta tercera conferencia del día de hoy con el nombre Reducción de Costos de Energía. Bueno, le damos la bienvenida a Gerardo Rojano, el encargado de llevar a cabo este panel. Pues muchas gracias, Gerardo, por estar con nosotros, por nutrirnos con tu conocimiento sobre este tema. Pues bueno, Gerardo Rojano es ingeniero mecatrónico con una especialidad en manufactura computarizada, egresado del TEC de Monterrey, Campus Estado de México en 2008. Desde hace 12 años se ha dedicado a las ventas, área que le entusiasma y que le llena de gran satisfacción. Ha estado involucrado desde la venta de bombas para después vender oxígeno medicinal, y actualmente está altamente apasionado por la venta de energía eléctrica, liderando un grupo comercial en la región del Bajío. Pues Gerardo, muchas gracias, bienvenido. Y bueno, también tenemos aquí a Leonardo Valenzuela, del área de inteligencia de negocios de Iberdrola México, que nos estará apoyando con la sección de preguntas y respuestas. Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias. Y pues aquí les dejo el escenario para ustedes. Perfecto, gracias Roberto, buena tarde y gracias a Leo que estará justo apoyándome en la parte de preguntas y respuestas. Entonces, buenas tardes a todos. El objetivo de la pequeña plática que tendremos el día de hoy es darles una perspectiva de cómo tener ahorros en el sector eléctrico actual, ¿no? En el mercado eléctrico en México. Para eso dividiremos la presentación en 4 partes. La primera es platicarles un poquito de Iberdrola, qué es Iberdrola tanto en México como en el mundo. La segunda tendremos un poco del sistema eléctrico en México, cómo se compone. La tercera es qué es el mercado eléctrico mayorista y cómo surgió. Y por último, una sesión de preguntas y respuestas que dejaremos al final para hacer más dinámica la presentación. Por favor, ahí tenemos un foro para hacer sus preguntas y al final de la presentación podremos verlas. ¿Vale? Entonces, comenzamos. Gracias a todos antes que nada por su participación, por su presentación y por este tiempo para estar al pendiente. Ya estoy aquí en la presentación, si todos pueden verla. Como comentamos, vamos a empezar un poquillo primero con qué es Iberdrola. Iberdrola a nivel mundial es un grupo que se centra en 30 países y tiene 170 años de experiencia. 5 son los principales ejes de Iberdrola a nivel mundial. El primero es Estados Unidos, donde se tiene a la filial Avangrid, que ahí tenemos distribución de energía, generación de energía y aparte somos el tercer productor eólico. En Gerardo, México, un comentario. No sí. se está viendo la ¿No presentación. se está viendo? No. Ah, perdón, a ver. Según yo lo piqué. Listo, ahora sí. ¿Listo? Una Gracias. disculpa, hay error de dedo, gracias. En México somos el primer productor de electricidad privado y nos llevamos Iberdrola a México. El tercer país de relevancia a nivel mundial es Brasil, donde ahí tenemos también distribución y nuestra filial se llama Neoenergía. Y somos la segunda utility en número de clientes. El cuarto país es Reino Unido, donde somos 100% renovables, somos el primer productor eólico y también tenemos redes de distribución y transporte en Escocia, Gales e Inglaterra. Ahí nuestra filial se llama Scottish Power. Y por último en España, que fue donde nació todo el grupo, como Iberdrola, es el primer productor eólico en Europa y España, y además tiene presencia en Portugal, Francia, Italia, Alemania, Grecia, Chipre, Bélgica, Holanda, Irlanda, Rumania y Hungría. ¿Vale? Como datos globales, tenemos una capacidad total de 52,000 megas, que esos 52,000, si los pusiéramos todos en México, pudiéramos suministrar a todo México. De la cual, más de la mitad es una capacidad renovable, es decir, 32,000 megas son la parte renovable, entre eólica, solar, entre otras tecnologías.
También tenemos, como comentaba, transmisión, que hemos distribuido o transmitido 233,000 gigas hora. Y a nivel mundial tenemos 33.9 millones de usuarios, ¿vale? Nuestra capacidad total, como comentaba, son entre ciclo combinados, nuclear, cogeneración, renovables entre eólica y solar y carbón. De esta capacidad instalada, el 77% de ellas son libres de emisiones. En México somos, como comentábamos, el primer generador privado. Ya llevamos más de 20 años en el mercado. Y además estamos comprometidos con 4 ejes. El primero, la generación de valor para el país. ¿Cómo? Somos casi 1,300 empleados directos y 30,000 indirectos, es decir, algunos contratistas. El 99.5% de toda esta plantilla son mexicanos y el 20% son mujeres. 62% de nuestros proveedores son empresas mexicanas. El segundo eje de compromiso es con el medio ambiente. El tercer eje es algo muy importante y sobre todo actual de toda la cadena de suministro de energía eléctrica, es decir, desde la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización y venta. Pero depende de cada... ¿Vale? Y por eso comentamos que tenemos respeto pleno al marco regulatorio. En México tenemos 10,000 megawatts al día de hoy y prácticamente en 4 tecnologías. Las verdes, que ven por ahí los puntitos de color verde, son ciclos combinados a gas natural, que se fijan, sobre todo están en parte del norte del país. Las partes azul, la naranja, que son cogeneraciones, que también funcionan con gas natural, pero dan suministro de vapor al cliente. Es decir, se instalan en sitios de nuestros socios y por ahí justamente les damos también vapor. Y por último, la solar, que son los puntos amarillos que ven ahí. Todos los que no están rellenos significa que son centrales en construcción. Como comentábamos, todo esto hace que tengamos al día de hoy 10,000 megawatts. Y nuestro plan para 2030 es que dupliquemos esa energía, es decir, que tengamos 10,000 megawatts de capacidad instalada, con inversiones de más de 150,000 millones de pesos en estos 3 estados. ¿Vale? Algunas de nuestras centrales, como ven por ahí, de Vale con 1,167, Altamira con 1,121, centrales de ciclo combinado. En la parte eólica verán que las más grandes son de 220 megas en Puebla y le sigue por ahí la venta 3 en Oaxaca, es decir, en el sureste del país. Y en las cogeneraciones son normalmente más pequeñas porque entregan esa parte de vapor al cliente y estamos entre 50 y 40 megas. Y solares. Ahora, queremos también mostrarles que Iberdrola es mucho más de lo que se cuenta. Iberdrola no solo es energía eléctrica, Iberdrola es responsabilidad social corporativa, con varios proyectos sociales como lo ven ahí. El primero, y que a mí me llena mucho, mucho de orgullo, es la parte de luces de esperanza, que es electrificación, y donde no se piensa electrificar en al menos 10 años más. Normalmente son comunidades aledañas a nuestras centrales de generación, por eso estamos en San Luis, en Oaxaca, en Durango. Este proyecto de Luces de Esperanza, les digo que me llena mucho, mucho de orgullo y me gusta mucho porque es instalar un panel fotovoltaico en las casas de las personas donde no tienen actualmente energía eléctrica y donde justamente se les da también una batería
para que en las noches o en los días donde no hay sol puedan usar de esta energía eléctrica. Además, tenemos Construir para Educar, que son la reconstrucción de escuelas después del sismo. El Impulso STEM, que son en Oaxaca becas para mujeres estudiar ingeniería. Brigadas urológicas también en Oaxaca, que es traer doctores de otros países como España para poder atender a nuestros habitantes. Y por último, en Durango, la conservación del Cañón de Fernández. Esto, como tal, representa 140 millones de pesos y más de 30,000 personas beneficiadas. Y como todos sabemos y como el mundo está atravesando actualmente la pandemia del COVID, en México hemos entregado 26 millones de pesos. De ahí, casi 2 millones de unidades hemos entregado en material entregado. Como verán, están entre respiradores N95, caretas de protección facial, gel antibacterial, hasta ventiladores. Por ejemplo, hemos entregado 13 ventiladores al sector público, además de mascarillas quirúrgicas y overoles médicos. Esto es un poco de lo que es Iberdrola más allá de la energía eléctrica. No solo somos estos generadores y estos principales productores de privados en México, sino también somos responsables con las comunidades que están alrededor de nuestras centrales. Actualmente producimos cerca del 15% de la energía del país, lo que significa que no somos un monopolio. Existen otros productores privados y además EFE. Tenemos una cobertura de más o menos 2,500 clientes. Somos el primer generador privado en obtener el Premio Iberoamericano de la Calidad el año pasado. Nuestras centrales cuentan con el reconocimiento de energía limpia y excelencia ambiental, otorgado por la Profepa. Somos por 7º año consecutivo reconocidos con el distintivo Empresa Socialmente Responsable por CEMEFI. Y recibimos los premios Industria Responsable y Ética y Valores en la Industria por la CONCAMIN. Esto es un poco de lo que es Iberdrola. Si gustan dejar ahí algunas preguntas para ahondar en más detalles, con gusto las podemos contestar al final. Ahora, esta segunda parte que les platicaba al principio, el sistema eléctrico de México. El sistema eléctrico de México se conforma por 3 sistemas interconectados. Es decir, el SIN, que es el Sistema Interconectado Nacional, que es prácticamente todo el país, menos Baja California. El segundo sistema es Baja California Norte y el tercer sistema es Baja California Sur. ¿Por qué así? ¿Por qué estas 3? Porque no están conectados físicamente, son como islas. Otros datos importantes del sistema eléctrico es que la capacidad de generación incrementó 3.1% del 2018 contra el 2017, representando 70,000 megas. CFE Distribución actualmente otorga electricidad mediante 16 divisiones, que la ven ahí en la parte de la izquierda, en el mapa en azul. Datos de la CENER, o la Secretaría de Energía, contemplan la ejecución de 42 proyectos de ampliación en subestaciones de distribución. Y además, se estima, este dato es bien importante, por parte de CFE y CENACE, que la demanda máxima de energía aumente anualmente alrededor de 2.89% para los próximos 15 años. Si hacemos números rápidos, de esos 70,000, el 2%, sin acercarme al 3%, son 14,000 megas, ¿no? Son 1,400 megas al año, que dependerán, como vieron en nuestra mapa, de una central por año de las más grandes, ¿no? O 2, o 3, o 10, las que tengan que ser. Estos datos también me gustaría mostrárselos porque son también muy interesantes. La perspectiva de demanda y de consumo. Internacionalmente hablando, la Administración de Información Energética de Estados Unidos prevé que para el periodo 2019 al 2033, es decir, 35 años más o menos, la media internacional del consumo energético per cápita tendrá un incremento anual de 1.5%. Es decir, tienen que anualmente estar desarrollándose nuevas centrales para poder satisfacer esta demanda a nivel mundial. Y además se contempla, esto también es un dato muy interesante, que la generación de energía limpia sea el 42%.
Y para el 2050, las energías renovables sean la principal fuente de generación. Es decir, a nivel mundial se ve la parte eólica, la parte solar, como la fuente principal de generación de energía. Ahora, hablando nacionalmente, en México, en 2018 el consumo fue bruto de 318,000 gigawatts hora, siendo un incremento de 2.7% contra el 2017. El norte del país fue el que más registró un aumento, que fue el 4%. Sin embargo, la mayor región de consumo es la zona centro con 61 gigas. Durante el periodo 2019 al 2033, se estima un crecimiento en el consumo final del 3.5%. ¿En qué está repartido? En tres sectores. El 38% con la mediana empresa, la gran industria con 25.5% y en tercer lugar el sector residencial con 23%. Por ahí un dato también interesante es que consultoras especializadas señalan que la demanda energética en México aumentará 50% entre los 15 años. Es decir, necesitamos al menos la mitad de centrales adicionales de lo que hoy en día estamos. Abajo encontrarán la fuente donde lo pudimos obtener, que son la International Energy Outlook y el PRODECEN 2019-2033. Esta tercera parte que me gustaría centrarme es cómo opera el sector eléctrico en México y cómo podemos ayudar a esa reducción de costos. En el 2014 hubo la tan llamada reforma energética, que esa reforma energética no solo se compuso de la parte de energía eléctrica, también hubo temas de gas natural, también hubo temas de petróleo. Centrándonos en la parte eléctrica, que es donde estamos platicando, lo que hizo esta reforma energética es permitir la participación privada en generación y comercialización. Sin embargo, la transmisión y distribución, como lo verán en el mapita de la derecha en la parte baja, sigue estando a cargo de CFE. Es decir, el único facultado para operar estas redes y prestar el servicio público de energía a cualquier usuario solo es la Comisión Federal de Electricidad. Esta reforma energética creó la Ley de la Industria Eléctrica, la LIE, que básicamente establece un nuevo modelo de competencia libre para los servicios de generación y comercialización a usuarios calificados, prácticamente industriales. Y como comentamos, CFE es el único que presta los servicios de distribución y transmisión de energía eléctrica. Existió también en ese momento lo que llamaron la Ley de Transición Energética, que es definir las bases legales para impulsar una transformación hacia un modelo energético y económicamente sustentable en el largo plazo. Dentro de este mercado eléctrico, como verán en la parte derecha, existe el operador principal, que es un organismo autónomo que se llama el Centro Nacional del Control de la Energía, o CENACE, que se encarga como de ver que las leyes se cumplan. Es como el árbitro de un partido de fútbol. Además existe la CRE, que es el que diseña también las reglas, como si fuera la FIFA, ¿no? Dentro de estas figuras principales, verán que hay generación, tanto CFE como empresas privadas. Hay un suministro, que son los suministradores de servicios descalificados, como Iberdrola Clientes, y un suministrador de servicios básicos, que es CFE. Y de ahí los usuarios calificados, que son los usuarios finales. Dentro de esta reforma energética y dentro de esta LIE, el principal objetivo fue crear el mercado eléctrico mayorista. Un mercado como si fuera una bolsa de valores donde se ofrece y se compra energía eléctrica. Digamos que hasta cierto punto todo es virtual. ¿Por qué? Porque la parte de entrega física la sigue llevando CFE y la seguirá llevando. Dentro de este mercado eléctrico mayorista, como verán, hay tres grandes áreas y cómo se participa en él. El primero es el generador, que pueden ser como tal los generadores, que presentan ofertas de venta de energía, servicios conexos, potencia, cells, es donde se genera la energía eléctrica. Además existen los generadores de intermediación, que son aquellos que representan las unidades de centrales eléctricas y centros de carga incluidos en los contratos de interconexión legados. Y por último,
los generadores exentos. Todos aquellos que tienen capacidades menores a 0.5 megawatts o 500 kilowatts y que pueden vender productos a través de un suministrador. Ejemplo de ellos son, por ejemplo, las instalaciones fotovoltaicas en puntos de carga o en usuarios calificados. La segunda parte, usuarios calificados. Prácticamente hay dos. Uno, aquel que se registra como participante directo del mercado, que ellos mismos se representan. Imaginemos cualquier planta productora, una planta automotriz, que dice, ¿sabes qué? Yo me quiero representar a mí mismo y yo quiero comprar mis productos de consumo energético en el mercado. Tendrían que ponerse como participantes del mercado. ¿Esto qué implica? Tener una oficina 24/7 que pueda estar cazando estas ofertas y haciendo sus consumos energéticos. O la parte 2, representados por un suministrador, que aquí es donde están la mayoría de los clientes en México. Es decir, un usuario se registra como un usuario calificado y es representado por un suministrador calificado, en este caso, por ejemplo, Iberdrola Clientes. Iberdrola Clientes es el responsable y el encargado de obtener todos esos productos del mercado para el usuario calificado, es decir, para la empresa. Y como por último lado, que ven en la parte derecha, el suministrador, que existen ahí prácticamente tres figuras. Suministradores de servicios calificados, que son aquellos como Iberdrola Clientes, que lo que dan es ofrecer estos productos a un usuario calificado. El suministrador de servicios básicos, que ahí es prácticamente CFE, que se proveen bajo la tarifa regulada, ahorita lo veremos más adelante, y no sea un usuario calificado. Es decir, prácticamente el esquema anterior. Y suministrador de último recurso, que es aquel que ya está como un usuario calificado, pero que o terminó su contrato con un suministrador calificado o no ha escogido a nadie y entonces justamente se le da un último recurso que normalmente es una tarifa mucho más cara que la que podría conseguir con algún suministrador. Este tema es bastante importante porque este esquema del mercado eléctrico mayorista ayuda a que cualquier empresa pueda negociar con un suministrador calificado un producto diferente a como lo tiene al día de hoy. Este es un listado de todos los suministradores calificados que existen en México. Es un listado público que podrán encontrar directamente en el SENACE y que, como verán, hay más de 54. En amarillo marcado, por supuesto, que Iberdrola Clientes. Esto quiero mostrarlo porque de todos estos suministradores calificados que existen, si se fijan, hay miles como lo pueden ver en las columnas. El 35% de los usuarios están representados por nosotros, por Iberdrola Clientes. Y pues obviamente seguimos en busca de muchos más. Y existen más de 97 generadores de electricidad. Con esto queremos mostrarles que no somos un monopolio y que tampoco existe por parte de los privados ningún monopolio y que existen tanto generadores, casi 100 generadores, y más de 54 suministradores calificados. O sea, es decir, opciones, créanme, hay bastantes. Ahora, como comentábamos hace rato, un cliente que se pase a este nuevo esquema tiene una negociación con su suministrador de una tarifa. Cuando un usuario está en el esquema anterior, que es decir, no se ha migrado como usuario calificado, prácticamente tiene la tarifa regulada. ¿Cuál es esa? La que CFE publica en su página, que el día de hoy se compone de costos de capital y otros gastos. Esta tarifa que publica CFE lo hace, como verán antes, lo verán en la parte derecha, en el esquema tarifario anterior, lo hacía con base en un costo de capital y otros gastos, costos energéticos y costos del personal. Con este cambio que hubo en el 2017, para ser exactos en diciembre, a una nueva tarifa, lo que hace es desglosar los costos. No significa necesariamente que hayan incrementado, sino que ahora se desglosan. ¿Cómo se desglosan? Como lo verán en la parte de la gráfica de la derecha, se desglosan y lo verán en su recibo de CFE al día de hoy, en un suministro que es prácticamente como una tarifa fija, en servicios conexos, en potencia, energía y sales
que esa es la generación, son los costos asociados a una generación eléctrica dependiendo de la tecnología. También tiene costos de SENACE, de distribución y de transmisión. Ahí dejamos el acuerdo que es el A039-2019, donde podrán ver esta metodología final del cálculo de estas nuevas tarifas que surgieron a partir de diciembre de 2017. Ahora, esta factura de estos nuevos cargos en el mercado eléctrico mayorista incluyen algo importante. Comentábamos hace rato, el único responsable para la transmisión y distribución de energía es CFE. CFE distribución o transmisión dependiendo del nivel de tensión, siendo alta tensión para transmisión y siendo baja y media tensión para distribución. ¿Vale? Y lo podrán ver en esta figurita que encontramos acá abajo. La transmisión se da desde el generador, un transformador para elevar ese voltaje a niveles de transmisión, que prácticamente son entre 138 y 765,000 kilovolts. Luego un transformador que baja para poder subtransmitir la energía eléctrica. Y por ahí la parte derecha en azul, como pues ya son usuarios finales, ¿no? Prácticamente donde los usuarios finales lo usan son entre 120 y 600 volts. Ahora, este nuevo mercado, como comentábamos, da ciertas ventajas y aquí es donde estamos justo en el ahorro energético. ¿Cómo puede una empresa actualmente a tener ahorros en el sistema eléctrico nacional? Uniéndose al mercado eléctrico mayorista, con la figura bajo de un esquema de usuario calificado. Y como lo podrán ver ahí en un ejemplo, la tarifa punteada son tarifas que ustedes pueden negociar directamente con un generador o con un suministrador calificado y que normalmente son mucho más baratas que las tarifas que se publican o la tarifa regulada de CFE. Ese gap entre esas dos tarifas, en este caso entre la verde y la amarilla, es prácticamente su ahorro económico. Ahora, Iberdrola durante el 2019 y el 2020 arrancó una encuesta de inteligencia de negocio para ver qué percibían los usuarios finales, es decir, las empresas. Dentro de este listado de empresas que encontramos, se dividieron entre estos 6 sectores: manufactura, eléctrico y electrónico, automotriz, metalmecánica, industrial, alimentos, bebidas y tabacos. De estos usuarios, de estos sectores, el 92% considera costos de energía eléctrica entre el 10 y 30% del total de sus gastos operativos. Sabemos que, por ejemplo, en diferentes industrias pueden ser todavía mucho más altos, ¿no? El 56% de estos usuarios perciben que el costo de la tarifa eléctrica se ha incrementado con respecto al 2019. Y aquí una nota importante es que hubo un incremento muy fuerte de tarifas, cerca del 100% en el 2018. Con este cambio de metodología, comenzaron a reflejarse los costos reales de algunas partes de la tarifa. Por eso tuvimos incrementos de hasta el 100%. Lo que pasó en meses posteriores y en el 2019, empezaron a reducirse estos costos, entre un 20 y un 30%. Si nos comparamos obviamente contra años como el 2017, pues estos incrementos finales son cerca de entre el 70 y el 80%, lo que significa que una empresa que pagaba $1,000,000 en el 2017, hoy en día puede estar pagando $1,700,000, $1,800,000 con los mismos consumos energéticos, por estos incrementos que tuvieron la tarifa regulada. Y otra de las ventajas que justamente da este mercado eléctrico mayorista, que ustedes negociando esta tarifa o la tarifa que puede darles un suministrador calificado, pueden tener acceso a tarifas que son más transparentes, que ustedes pueden calcular y con un ahorro. Además, en esta encuesta, el 70% de las industrias consideran positivo el MEM, es decir, ven con muy buenos ojos el mercado eléctrico mayorista. Sin embargo, el 13% de ellos, solo el 13%, tiene conocimiento de cómo funciona el MEM, que como vieron hace poco en unas diapositivas, es prácticamente desde los generadores,
los comercializadores y los usuarios finales. Entonces, solo el 13% de estos encuestados tiene conocimiento de cómo funciona. Y además, un dato también muy interesante es que la mitad de ellos, prácticamente el 55%, no ha recibido ofertas para cambiar a su suministrador de suministro eléctrico. Es decir, siguen estando con CFE y siguen estando con esta tarifa regulada. Además, en esta encuesta que se hizo de inteligencia de negocio, el 95% de estos clientes, de estos encuestados, considera que los costos, como ya comentamos, es entre el 10 y el 30% del total de sus gastos. ¿Cuánto gastan en energía eléctrica? En la parte verde verán en la gráfica de la derecha que el 61% de estos consumidores consume menos de 250,000 pesos al mes. En la parte azul, que es el 11%, consume entre 250,000 y medio millón de pesos al mes. La parte amarilla, que es el 10%, consume entre 500,000 y 1,000,000 de pesos. El 6% consume entre 1,000,000 y 2,000,000. Y el 12%, como que aquí tengo, ya listo. Y el 12% consume más de 2,000,000 de pesos. Además de ellos, de estos encuestados, el 47% considera que su tarifa eléctrica año con año es elevada. Es decir, que consideran que pueden tener ahorros pasándose a un esquema de mercado eléctrico mayorista. El 37% de ellos consideran que se han mantenido en el mismo costo de tarifa eléctrica, el 12% que ha disminuido y el 4% prácticamente no sabe. ¿Vale? Entonces, justo para centrarnos como en la parte de esta plática, ¿cuáles deben ser los criterios para seleccionar un suministrador? Porque, como comentaba, creo que la principal opción para tener ahorros energéticos es pasarse al mercado eléctrico mayorista y negociar un contrato con un suministrador. Entonces, ¿cómo sé qué suministrador seleccionar? Nosotros les recomendamos prácticamente 4 ámbitos. El primero, la experiencia. Es decir, cuánto tiempo lleva ese suministrador en el mercado, qué experiencia tienen tanto en México como en el mundo. Y dándoles un ejemplo de esto es, en España, por ejemplo, el mercado eléctrico similar al que hay en México, que es un mercado abierto de competencia, empezó en el 98. Es decir, ya nos llevan prácticamente 20 y tantos años. En México empezó en el 2014, pero a funcionar de forma mejor en el 2016. Entonces, pues prácticamente vamos 20 años atrasados. Ese es el principal que les pedimos, enfocarse en experiencia. La segunda, opciones. ¿Qué buscan? Es decir, su empresa, ¿qué necesita? ¿Algo renovable? ¿Algo térmico que sea a base de gas natural? ¿Y por qué lo necesitan? Existen diferentes mecanismos para hacer esta rastreabilidad. Si comentábamos que las líneas de transmisión y distribución solo son propiedad de CFE, pues no hay forma de saber que tu energía viene de una central renovable. Sin embargo, existen mecanismos para poder demostrar esto ante instancias, por ejemplo, corporativos a nivel mundial. La tercera que les recomendamos, y creo que para mí un tema crítico, es la disponibilidad que tengan. Porque si bien todo esto, como comentaba hace unos minutos, es virtual, es decir, son transacciones, la firma de un contrato, un registro que se hace con SENACE, es decir, no hay una entrega física de un producto como lo fueran, por ejemplo, cubrebocas, ¿no? O sea, que aquí están tus cubrebocas. No hay esa entrega física. La energía sigue llegando con la misma calidad y bajo las mismas líneas. Sin embargo, a pesar de que esto es virtual, sí existen ciertas reglas. Es decir, un suministrador calificado no puede vender cierto porcentaje más allá de lo que firmó con un generador. Un suministrador tiene que firmar un contrato con un generador, que en el caso, por ejemplo, de Iberdrola,
Tenemos Iberdrola Generación, que son los encargados de operar las plantas y de generar la energía, y hace un contrato bilateral con Iberdrola Clientes, que Iberdrola Clientes le compra esa energía para poderla vender a sus clientes en este nuevo esquema del mercado. Entonces, parte importante de revisar y seleccionar un suministrador es la disponibilidad de energía que tenga, porque no es infinita, tiene un límite. Y además, estos suministradores deben de poner ciertas garantías y trámites ante las autoridades. No nada más me registro en una plataforma y listo. Necesitamos, como Iberdrola Clientes, poner ciertas garantías y trámites que tienen un costo ante las instancias de gobierno. Y por último, algo que también es bastante importante, ¿no? Enfoque al cliente. Es decir, que tengan una atención personalizada y que les ayuden en el proceso de transición. Este proceso de transición es pasar de lo que ustedes vienen de 20, 30 años a un esquema que tiene prácticamente 4 años operando. Esa transición pudiera ser muy ágil o no, dependiendo de qué tanta asesoría les pueden dar. Confíen en que en la parte de Iberdrola, con todas las cargas que hemos arrancado durante este año y el año pasado, y desde el 2016, que fuimos los primeros en arrancar el mercado, pues podemos, créanme, tener un gran repertorio de experiencia para apoyarlos en este proceso de transición. Todo esto está pensado que en el futuro sea muy fácil poderse cambiar y poderte mover de un lugar a otro, como si fueran a moverse de compañía telefónica a compañía telefónica, pero todavía nuestro mercado está madurando. ¿Vale? Y yo creo que también en la última parte, como verán, lo más importante es que ustedes tengan un precio competitivo, es decir, que tengan ahorros, un servicio al cliente y una garantía de servicio en la transición. Otros factores que pueden considerar, como mencionábamos, es si necesitan una energía renovable, si quieren en temas de responsabilidad social, no una empresa que esté comprometida también con su entorno, un plan de eficiencia energética personalizado y un apoyo durante el proceso de cambio. Algo que se me olvidó mencionar en la parte de responsabilidad social de Iberdrola es que nuestros clientes pueden participar junto con nosotros en estos proyectos. Tenemos por ahí algún cliente interesado en San Luis Potosí en participar con nosotros electrificando estas zonas rurales, es decir, poniendo y ayudando con sus propios recursos para poder hacer mayor instalación de paneles en las casas donde no tienen energía eléctrica hoy en día. ¿Vale? Prácticamente con esto termino estas tres grandes áreas que quería comentarles y el cómo hoy en día nosotros recomendamos a ustedes pasarse a este mercado para tener un esquema de ahorros más allá de lo que hoy en día tienen. ¿Qué les pareció? Me gustaría escuchar sus preguntas, poder contestar algunas respuestas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Leonardo Valenzuela, del área de inteligencia de negocio de Iberdrola México. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si existiera alguna, si de favor pudieran hacerlas a través del chat o en la parte de abajo de la pantalla. Hay un icono que dice preguntas y respuestas. También por ese medio pueden ser. Ahora nos escribió una persona que se llama Antonio Cam, que menciona qué porcentaje de ahorro se puede tener en el costo de energía eléctrica si se contrata con Iberdrola, así se mantiene con CFE suministro básico. Vale, gracias Antonio. Pues mira, productos tenemos muchos. Productos tenemos desde una transferencia de costos de una central de térmica, es decir, te va a referenciar un precio de gas natural, hasta una tarifa fija donde tú no te preocupas cómo lo usas, ni en qué periodo, ni cómo, simplemente pagas un fijo. Lo que buscamos es primero preguntarte qué necesitas y en qué estás enfocado. Como mencionábamos hace unos minutos, no para todos es el principal, el mayor ahorro, sino que sea renovable, por ejemplo, ¿no? Que sea de una central eólica, que sea de una central fotovoltaica. Con base en ello, podemos hacerte un producto especial para ti. En resumidas cuentas, nuestros ahorros con los clientes que hemos visto van desde un 5%, a veces hasta un 25 o 30%, dependiendo de cada producto. Si estás interesado, te agradeceríamos pudieran mandarnos
Déjame ver si aquí pusimos nuestro contacto. Ahí está mi correo. Si puedes mandarme tu contacto para hacerte una oferta. Y me gustaría platicar contigo antes para ver qué te interesa, ¿vale? Espero haber contestado, Antonio. También otra pregunta de Itzel González es ¿cómo podemos obtener más información sobre sus servicios? Justo acabas de poner el correo electrónico. Muchas gracias, Itzel. En efecto, ahí está el correo electrónico. También mi teléfono celular, por si gustan apuntarlo, es 55 5073 85 30. Ahí pudieran mandarme algún WhatsApp, algún meme, lo que ustedes quieran, para ponernos en contacto y saber qué necesitan para poderles ofrecer un producto especializado. Insisto en esto. Ahí les doy también mi teléfono, Gerardo, para que también manden el meme. Ábrele, por favor, para que manden ahí también los memes que ahorita, en esta época de encierro, creo que ha ayudado bastante a sobrellevar las cosas, ¿no? Otra pregunta, bueno, es un comentario de Antonio Campos que preguntó sobre los ahorros. Dice, básicamente necesitamos 1 mega con el cumplimiento de los perdón. ¿Qué tan competitivos están ustedes en Baja California? Mira, yo te diría que no tenemos un mínimo de consumo. Sin embargo, para que tú participes en el mercado eléctrico, sí necesitas un mínimo de consumo. Te resumo. Si tú consumes menos de 1 mega, podemos trabajar junto contigo en la instalación de paneles fotovoltaicos para que con eso tengas tus ahorros. Si tú consumes más de 1 mega, ya necesitas registrarte en el mercado eléctrico mayorista. De ahí tener un registro de usuario calificado, seleccionar un suministro calificado y de ahí ofrecerte un producto. ¿Vale? En Baja California, solo tenemos en Baja California Norte suministro. En Baja California Sur no tenemos plantas, como mencionaba, como son 2 islas, solamente si tenemos generación podemos suministrar y en Baja California sí tenemos. Entonces, si quieres, Antonio, me puedes mandar un correo y con tu recibo de CFE es lo único que necesitamos para hacerte una oferta y platicar contigo para ver qué necesitas. Perfecto, muchas gracias, Gerardo. Aquí tengo otra pregunta de Claudia Tinoco. Dice, bueno, son 2. La primera es, buenas tardes, la encuesta de inteligencia de negocio 2019 es pública, ¿nos la pueden compartir, por favor? Gracias. Bueno, esta creo que yo te apoyo a contestar. Exacto, ahí sí, por favor, Leonardo. Sí, exacto. Claudia, ahorita esta información es exclusivamente de uso interno, pero les vamos a dejar una copia de la presentación a los organizadores del evento donde puedes ver la información que pudimos compartir en esta presentación. Gracias, Leo. Vale. La otra pregunta de Claudia es, Gerardo, con la capacidad que tienen instalada ya en México, ¿alcanza para seguir suministrando, vendiendo a la industria? ¿O tienen planes de seguir construyendo parques solares o eólicos? Es una muy buena pregunta, Claudia, gracias. Mira, Iberdrola, por su buena estructura financiera y sus buenos números a nivel mundial, está en constante búsqueda de inversión. Es decir, nosotros lo que buscamos es seguir instalando plantas. A nivel mundial hemos invertido en la compra tanto de distribuidores como de transmisión como de generación. En México, por el momento, estas centrales que ven en esta diapositiva, ya no va a haber más, al menos en un periodo más. Nuestro CEO por ahí hizo un anuncio que de acuerdo a cómo está la política energética en México, no estamos pudiendo ya o no vemos cómo instalar más plantas en México. Entonces, si están interesados en un suministro por parte de nosotros, yo les diría, este es el momento adecuado, porque lo que estamos también nosotros viviendo, lo están viviendo todos los demás competidores. Es decir, no es algo exclusivo de Iberdrola. Entonces, te agradecería que nos pudieras mandar tus datos para hacerte una oferta lo más pronto posible y poder firmar un contrato lo más pronto posible. Algo importante también a mencionarles es esta transición hacia el mercado eléctrico. Nos encantaría que fuera de un día para otro. La energía la tenemos disponible. Sin embargo, hay que llevar cierto proceso.
sin importar dónde ustedes estén ubicados, ya sea en el Bajío, en el norte, en Baja California Norte, en el sur, en Quintana Roo, en Veracruz, donde sea, nosotros les podemos dar una oferta y actualmente todavía tenemos disponibilidad de energía. No sabemos en el futuro, como decía, no tenemos energía infinita, tenemos solamente una energía limitada y por el momento ya no vamos a invertir más. Por ejemplo, en Europa se han hecho inversiones por más de 1.000 millones de euros para comprar nuevas plantas. Entonces, nosotros con gusto pudiéramos hacerlo. Perfecto. Muchas gracias. Tengo dos preguntas de parte de Francisco Núñez. Bueno, primero dice, muy interesante la plática. Y la pregunta es, si tus productos eólicos pueden ser residenciales, en el norte de México es cara la energía, ¿cuáles serían las capacidades para esto? Pues mira, contestando las dos preguntas que por ahí veo que también dice si podemos instalar fotovoltaico en Ciudad Juárez. Mira, cualquier instalación fotovoltaica se puede hacer en cualquier lugar del país, ya sea en el norte, en el sur. Obviamente en el sur, pues te imaginarás que hay ciertas restricciones como huracanes, como que se llevan los paneles, ¿no? Entonces en Ciudad Juárez sí podemos instalar, que de hecho es una zona buena de radiación solar en el país y es de las principales. Entonces sí pudiéramos instalar. En la parte residencial no tenemos todavía ninguna alternativa por el momento. Vale, muchas gracias, Gerardo. Espero esto haya contestado las preguntas de Francisco Núñez. Y tenemos una última pregunta de Itzel González. Sí, tenemos presencia en Aguascalientes. Correcto, Itzel. Itzel, sin importar dónde estés, Monterrey, Aguascalientes, Guadalajara, San Luis, te podemos dar energía. Un dato que les puedo también decir importantísimo es que nos consideramos la energía de la industria automotriz. Tenemos clientes grandes automotrices, grandes armadoras, algunas de ellas en San Luis, otras en Aguascalientes, japonesas, alemanas, de todo tipo. Entonces nos consideramos la energía de la industria automotriz porque tenemos bastantes armadoras en nuestro suministro. Creo que por ahora son todas las preguntas. Al público no sé si tengan alguna duda más. Aún hay un poquito de tiempo para seguir respondiendo preguntas. Pues no, creo que no. Si me permites, Leonardo, me gustaría antes de que hubiéramos terminado por ese webinar, bueno, entré un poquito tarde. Mi nombre es René Mendoza, director general de Capim. Agradecerle a Iberdrola siempre el apoyo. Para nosotros es muy importante tener una relación como la que tenemos con ustedes, porque terminan siendo infraestructuras de las infraestructuras, ¿no? Y eso es algo elemental para el desarrollo de la industria. Comentarles a nuestros amigos, igual como lo comenté en la conferencia pasada, hemos tenido algunos reportes que algunas personas están batallando un poquito para entrar. Estamos haciendo unas mejoras de expansión de los servidores para que naveguen con mayor rapidez. Vamos a expandir un día más la exposición por la cantidad de visitas que estamos teniendo. Y Gerardo, la verdad siempre es un placer escucharlos y ver las soluciones que tienen ustedes para el sector industrial. Te agradezco mucho la oportunidad que se dan para estar en este tipo de eventos y poder presentar estas soluciones que tienen para la industria. Muchas gracias, Gerardo. Igualmente, Leonardo, muchas gracias por su presentación el día de hoy. Perfecto, René. Muchas gracias a ti y también a Roberto y a Leonardo que estuvo ahí apoyándome. El objetivo de esto, sabemos que siempre hay algunos detallitos, pero agradecemos también su invitación y su foro. Y pues creo que hay una gran participación de la gente y qué bueno, ¿no? Les agradecemos esta invitación. Es correcto, traemos una participación en realidad que no esperábamos de tal cantidad, pero bueno, eso es bueno porque al final la plataforma se va a quedar 365 días, ¿no? Entonces quiere decir que empezamos bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuídense y buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego, René y Gerardo, que estamos en contacto. Hasta luego. Gracias a todos. Buena tarde. Bye.